¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcobamani del curso de Física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad desarrollaremos los problemas de la semana número 8, que corresponden al tema de energía y conservación de la energía. Recordemos que en estos problemas vamos a hacer uso de lo que hemos visto la semana pasada, que es un poco de trabajo también. ¿Listo? Recuerda que está relacionado. ¿Listo, chicos? Comencemos con los problemas. Problema número 1, chicos. Dice: durante las pruebas o ensayo con proyectiles se tiene en cuenta la energía necesaria para impulsarlos. Se lanza un proyectil de 100 gramos de masa con una rapidez de 40 metros sobre segundos y bajo un ángulo de inclinación de 37 grados. Tal como se muestra en la figura. Determine la energía cinética del proyectil 2 segundos después del lanzamiento. Entonces, recordemos algo muy importante. Me están pidiendo calcular la energía cinética, ¿cierto? Recordemos que para calcular la energía cinética yo necesito saber dos cosas muy importantes. Primero, la masa, que es un dato que me dan, y segundo, la rapidez en ese punto, ¿no? En ese lugar, en ese instante. Entonces, a mí solamente me están dando la rapidez inicial. Pero si notas, este proyectil se está lanzando con un cierto ángulo de inclinación, por lo tanto, estamos en presencia de un movimiento parabólico, ¿cierto? El cuerpo va a generar un movimiento parabólico. ¿Listo? Va a generar un movimiento parabólico. Ahora, la pregunta es, cuando era un movimiento parabólico, las velocidades que tú ibas a analizar eran en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Entonces, para lograr esas componentes, lo que vamos a hacer es descomponer la velocidad. Una componente horizontal y una componente vertical. ¿Listo? A ver, descomponemos, decimos, la componente horizontal sería 40 por el coseno de 37. ¿Listo? Y la componente vertical sería 40 por el seno de 37. ¿Listo? Ahora recordemos qué cosa era el coseno. Coseno de 37, ¿cuánto era? Iba a ser igual a 4 quintos, ¿cierto? Y si iba a ser igual a 4 quintos, sería, a ver, 40 por 4 quintos. ¿Cuánto sería eso, chicos? Quinta, 8, sería 32. Es decir, en la horizontal, la rapidez o la velocidad va a ser 32. De la misma manera, en la vertical, sería 40 por el seno de 37, que es 3 quintos. Quinta, 8, 8 por 3, 24. Es decir que en la vertical sería 24 y en la horizontal 32. Y de esa manera ya hemos descompuesto la velocidad. Entonces nosotros vamos a trabajar con esas dos componentes. Recordemos que la velocidad en el eje horizontal era una velocidad constante, ¿cierto? Por lo tanto, siempre, por más que haya pasado 2 segundos, pase 3 segundos, no importa cuánto tiempo haya pasado, esa componente horizontal siempre va a ser 32. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será la componente vertical? La componente vertical es la que nosotros debemos hallar. Vamos a ponerle B sub y. ¿Listo? ¿Y cómo vas a calcular la componente vertical? Recordando lo que se cumple en el eje vertical. Las ecuaciones en el eje vertical, ¿cuáles son? A ver, en el eje Y. En el eje Y se va a cumplir que la velocidad final en el eje Y, es igual a velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por tiempo. Entonces la velocidad en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y sería 24, ¿cierto? Velocidad inicial es 24. ¿Listo? Ponemos 24 menos la gravedad menos 10. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2, ¿no? Por lo tanto, la componente en el eje Y final sería 4. Profesor, entonces ya tengo las dos componentes. Sí, a ver, si nosotros lo analizamos de esta manera, tendríamos lo siguiente. La partícula después de 2 segundos tiene dos componentes de velocidades. Una componente que es 32 y la otra componente que es 4. Pero yo no quiero por separado, yo los quiero juntos. Entonces, para calcular el valor de la velocidad total en ese punto, lo que tienes que hacer es calcular la resultante. Entonces, decimos que la velocidad en ese punto sería igual a raíz de 32 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo ya tengo el valor de la velocidad en ese punto. Simplemente tengo que multiplicar 32 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora, lo puedo dejar ahí, porque recordemos que lo que me están pidiendo es la energía cinética. A ver, ¿cómo podemos calcular la energía cinética? Para
la energía cinética. ¿Qué se va a cumplir? La energía cinética, recuerda que se calcula como 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos calcular todo eso, ¿no? Debemos saber cuánto es la velocidad al cuadrado. La pregunta es, ¿esa velocidad al cuadrado lo puedo obtener de la relación anterior? ¿Sí o no? Sí, profesor. Yo puedo decir que esto elevado al cuadrado sería igual a 32 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es 32 al cuadrado más 4 al cuadrado? Entonces, tendríamos que la velocidad al cuadrado es igual a ver, vamos a ver por aquí, 32 por 32 sería 64, 94 y sería 1004, ¿cierto? 1004. Tendríamos de esa manera más 16. Y la velocidad al cuadrado sería igual a 1020. Tenemos en cuenta que la velocidad al cuadrado es 1020. No es lo que me piden, pero esa es la velocidad al cuadrado. Entonces, reemplazando esos valores, tendría 1/2 por la masa. Fíjate que la masa está en gramos, por lo tanto lo debo pasar a kilogramos. Para pasar a kilogramos simplemente divido entre 1000, ¿cierto? Ya está. Por la velocidad al cuadrado, que es 1020. ¿Está? Ahora sí lo que voy a hacer es simplificar nada más. 1, 2 ceritos arriba, 1, 2 ceritos arriba. Un cerito arriba, otro cerito arriba. Por lo tanto me quedaría que la energía cinética es 102 entre 2. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, que la energía cinética debería ser igual a 51. ¿Listo? Igual a 51. ¿En qué unidades? Por ser energía en joules. ¿Listo? Entonces, tendríamos el valor de la energía cinética. El valor de la energía cinética. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera, vamos a notar que en este problema nuestra respuesta debe ser 51 joules. Y recuerda que la energía cinética solamente depende de la rapidez en ese punto. No te olvides, por favor, ¿ya? ¿Listo, chicos? Problema 1. Listo, chicos, ahora resolveremos el problema número 2. Dice, cuando actúan fuerzas conservativas sobre un sistema, la energía mecánica permanece constante en el transcurso del tiempo. Un bloque de masa de 100 gramos se impulsa a través de un resorte comprimido de 0,2 metros. Y de constante elástica K igual a 30 newton por metro, tal como se muestra en la figura. Determine la rapidez del bloque en el instante del impacto con el centro del objetivo. Desprecie la fricción con la superficie y el aire. Entonces me están hablando de que debo despreciar las superficies rugosas y la resistencia del aire. Entonces, si no existen fuerzas de rozamiento, no existen fuerzas de fricción, entonces yo puedo decir que la energía mecánica al inicio y la energía mecánica al final debe ser la misma. Es decir, la energía se debe conservar en el sistema. Por lo tanto, vamos a identificar ese punto inicial, en esta posición, vamos a ponerle punto A, y la posición final sería cuando choque con el centro del objetivo, ¿no? Aquí. Esa es la posición final. ¿Está? Entonces voy a tener que analizar las energías mecánicas al inicio y al final. ¿Y qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, ¿no? La energía mecánica al inicio, es decir, en el punto A, es igual a la energía mecánica final, es decir, en el punto B. Ahora, la pregunta es, en el punto A, ¿qué energía tenemos? Y en el punto B, ¿qué energía tenemos? Entonces vamos a notar que en el punto A, notaremos que en el punto A, el resorte está comprimido. ¿Cuánto está comprimido? 0,2 metros. Entonces, si hay un resorte que está comprimido en esa posición, podemos decir que existe una energía elástica, ¿cierto? Energía potencial elástica. Ah, profesor, entonces en el punto A hay energía potencial elástica. ¿Qué más existirá en el punto A? Dime, al inicio, cuando el bloque va a salir, ¿tendrá velocidad el bloque? No, ¿cierto? No va a tener velocidad, parte del reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial, ¿cuánto es? Es 0. Ah, entonces no hay energía cinética. Además, te mencionan que vas a considerar en esa posición como tu nivel de referencia. Entonces, si es tu nivel de referencia, dime, respecto a ese nivel de referencia, ¿hay una cierta altura? Tampoco. Por lo tanto, si no hay altura, tampoco habrá energía potencial gravitatoria. Entonces, ya estamos quedando que en el punto A no hay cinética, no hay gravitatoria, solamente hay elástica, ¿cierto? Ahora, sigamos analizando ahora en el punto B.
Dime, si va a llegar hasta el punto B, obviamente va a impactar con cierta rapidez. Por lo tanto, en el punto B hay una cierta rapidez. ¿Listo? Yo no sé cuánto es, pero impacta con cierta rapidez. Por lo tanto, tiene energía cinética. Ahora, ese blanco está chocando en esa posición que está a 0,5 metros del nivel de referencia. Entonces está a una cierta altura del nivel de referencia. Por lo tanto, ¿qué energía va a tener? Potencial gravitatoria. Ahora, notemos que cuando choca no existe ningún resorte que se deforma, ni un cuerpo elástico que se deforma. Por lo tanto, no hay energía elástica. Entonces, vamos a poner toda esa información. En el punto A, pueden haber tres tipos de energía. Energía cinética en A, energía potencial gravitatoria en A, y puede haber energía elástica en A. Y en el punto B lo mismo, energía cinética en B, más energía potencial gravitatoria en B, más energía potencial elástica en B. Ahora, recordemos lo que hemos mencionado. En el punto A, la velocidad inicial es 0, por lo tanto, la energía cinética es 0. En el punto A, no existe altura respecto a ese nivel de referencia, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria es 0. La única energía que existe es energía elástica en A. Ahora, en B hay rapidez, sí, por lo tanto, hay energía cinética. ¿Habrá una cierta altura? Sí, también, por lo tanto, hay energía potencial gravitatoria, pero no hay deformación de ningún resorte, por lo tanto, va a ser 0. Entonces, vamos a reemplazar toda esa información, a ver, vamos a reemplazar toda esa información, por aquí. Tenemos energía cinética en A, esta información, energía cinética en A sería energía elástica en A, un medio de la constante de rigidez por la deformación al cuadrado. Esa es la energía potencial elástica en A. Y esto es igual a la energía cinética en B. Energía cinética en B sería un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Más energía potencial gravitatoria en B. Por lo tanto sería masa, gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los valores. Decimos, un medio de la constante. ¿Cuánto es la constante, chicos? La constante es 30. ¿Cuánto es la deformación? Sería 0,2 metros, ¿no? Vamos a ponerlo como 2 sobre 10 al cuadrado. Y esto es igual a un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa del bloque? Profesor, es 10 gramos. 10 gramos, a ver, vamos a poner por aquí. Mira, 10 gramos es igual a 0,1 kilogramos, ¿cierto? Divides entre 1000 y te queda 0,1 kilogramos. Por lo tanto, podemos decir que la masa es 1 sobre 10. Por la rapidez al cuadrado que me están pidiendo. Más masa, que es 1 sobre 10, 0,1, por la gravedad, que es 10, y por la altura, que es 0,5, que es 5 sobre 10. ¿Está? Entonces vamos a operar todo esto. Aquí, a ver, 2 sobre 10 al cuadrado sería 4 sobre 100. ¿Listo? 4 sobre 100. Ese 4 que está arriba, entre 2, sería 2, ¿cierto? Y ese 100 pasa a dividir al 30. Entonces me quedaría 0,6. Y este es igual a b cuadrado sobre 20, notarás. ¿Listo? Más, aquí, a ver, simplificando por aquí, date cuenta, se va un 10 y te quedaría ¿cuánto? 5 entre 10, que sería 0,5. Ese 0,5 pasa a restar y sería 0,1 igual a b cuadrado sobre 20. Dime, ese 20 pasa a multiplicar y te quedaría que b cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, la rapidez, ¿cuánto sería? Raíz de 2 metros sobre segundos. Entonces, a la hora de impactar, la rapidez, ¿cuánto debe ser? Raíz de 2. Por lo tanto, nuestra clave sería la D. No te olvides, por favor, que estos tipos de igualación de energía mecánica siempre la debes aplicar cuando no existen fuerzas de fricción o fuerzas de rozamiento. ¿Listo, chicos? Problema número 2, la clave es la D. Listo, chicos, ahora resolveremos el problema número 3. Y nos dice lo siguiente. Un bloque de masa desconocida se desplaza inicialmente sobre una superficie horizontal con energía cinética de 5 joules. Si el bloque logra ascender 0,4 metros, como muestra en la figura, determine su masa. Desprecie la fricción con la superficie y el aire.
A ver, quiero que me digas, a ver. Si el problema te dice que desprecie todo tipo de fricción, y además con el aire también, es decir, no hay rozamiento, no hay fricción, por lo tanto, ¿qué sí va a cumplir? Que la energía mecánica al inicio debe ser igual a la energía mecánica al final. La energía mecánica se conserva. Ah, profesor, entonces voy a identificar el punto inicial, que sería A, y voy a identificar el punto final. ¿Listo? Te dice que al inicio tiene una energía cinética de 5 joules. Ya te dicen que tiene energía cinética de 5 joules. Pero al final, ¿qué cosa tendría? Como se va a detener, porque solamente logra avanzar hasta 0,4 metros de altura, entonces al final, ¿su velocidad cuánto es? Es 0. Por lo tanto, no presenta energía cinética. Ya está. Entonces la energía cinética ha cambiado, ¿cierto? La energía cinética pasó de 5 a 0 prácticamente. Ahora, la segunda energía que debo analizar es la potencial gravitatoria. Y recuerda que para analizar la potencial gravitatoria, debo primero definir mi nivel de referencia. ¿Cuál es mi nivel de referencia? Entonces recuerda que la forma más sencilla de identificar un nivel de referencia es ubicando la parte más baja donde se puede encontrar el cuerpo. Entonces notamos que el cuerpo, ¿dónde se podría encontrar? ¿Dónde sería la parte más baja donde se encontraría el cuerpo? En la posición A, ¿cierto? Entonces en la posición A sería mi nivel de referencia. Ya está. Entonces en base a ese nivel de referencia yo voy a analizar las alturas. Dime, en el punto A, en base a ese nivel de referencia, ¿habrá altura? No, ¿cierto? Por lo tanto, descartamos la energía potencial gravitatoria. Pero notarás que en el punto B, respecto a ese nivel de referencia, está a una altura de 0,4 metros. A ver, entonces, profesor, ¿qué cosa debo hacer? Primero, como te dicen que no hay fricción, energía mecánica en A al inicio es igual a energía mecánica al final. Pregunta, ¿qué energías pueden haber aquí? Energía cinética en A y también puede haber energía potencial gravitatoria en A. En B puede haber energía cinética en B y también energía potencial gravitatoria en B. Ahora descartemos algunas de ellas. Energía cinética en A te dicen que vale 5, entonces no lo vas a descartar. Energía potencial gravitatoria en A respecto a ese nivel de referencia, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0. Entonces habrá cinética, pero no habrá potencial gravitatoria. En B, sube hasta que su rapidez sea 0. Por lo tanto, la energía cinética en B, ¿cuánto será? Es 0, porque no presenta rapidez. Pero en el punto B, ¿habrá altura? Sí, habrá potencial gravitatoria. Por lo tanto, vamos a operar por aquí. Energía cinética en A, este valor. Energía cinética en A se calcula como 1/2 de la masa por B cuadrado. Pero algo muy curioso, el problema no te da la masa ni te da la rapidez, pero te dice que todo esto, ¿cuánto vale? Vale 5 joules, ¿no? Ya está. Esa es la información que te dan. Esa energía cinética debe ser igual ¿a quién? A la energía potencial gravitatoria en B, que es masa, gravedad y altura. Entonces reemplacemos los valores. Todo esto vale 5, y esto es igual a la masa, lo cual me están pidiendo, por la gravedad, que es 10, y por la altura, que es 0,4, que podemos colocarlo como 4 sobre 10. Simplificando, 10 y 10 se va, entonces ese 4 pasaría a dividir. Se cree que la masa sería igual a 5 cuartos. Entonces dime, ¿cuánto sería 5 cuartos? Sería 1,25 kilogramos. Por lo tanto, el problema número 3 de esta semana saldría 1,25 kilogramos. Y nuestra clave para este problema sería la A. ¿Listo, chicos? Nuevamente observamos que al despreciar rozamiento, la energía mecánica al inicio y al final debe ser la misma, se debe conservar. Ahora resolveremos el problema número 4, chicos. Dice, una esfera de masa de 1 kilogramo se suelta libremente desde una altura de 20 metros. Y alcanza una rapidez de 8 metros sobre segundos en cierto intervalo de tiempo, y antes de llegar al suelo, tal como se muestra en la figura. Si la energía liberada debido al rozamiento con el aire es de 40 joules, determine la altura h. A ver, me está mencionando que hay una energía liberada debido al rozamiento. Ah, profesor, hay rozamiento. Entonces la energía mecánica no se conserva, sino se libera, ¿cierto? Se va a liberar. Entonces, ¿qué cosa debo hacer aquí, profesor? Recordemos, el trabajo de una fuerza externa, en este caso una fuerza de rozamiento,
es igual a la variación de tu energía mecánica. Profesor, ¿qué cosa era variación de energía mecánica? No te olvides que era energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Ya está. Ahora, pues, lo que debes hacer es analizar la variación de esa energía. ¿Listo? Profesor, pero para analizar la energía mecánica, ¿qué cosa debo definir primero? Mi nivel de referencia. Mi nivel de referencia. Ya está. Según lo visto antes, el nivel de referencia debe ser la parte más baja donde se puede encontrar el cuerpo. En este caso, vamos a considerar que el suelo va a ser mi nivel de referencia. Entonces, en base a ese nivel de referencia, yo voy a analizar las energías. ¿Listo? Por ejemplo, en el punto A, voy a ponerle aquí, y el punto B, que estaría por aquí, dime, en el punto A, ¿qué energía puede haber? Si lo dejo caer, significa que la rapidez en ese punto, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0. Por lo tanto, no hay energía cinética. Pero notamos que está a una cierta altura del nivel de referencia, exactamente a 20 metros. Por lo tanto, hay energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Ahora, analicemos el punto B. Te dicen que en el punto B, la rapidez, ¿cuánto es? Es 8. Profesor, si en el punto B hay rapidez, ¿qué habrá? Energía cinética, ¿cierto? Ahora, ese cuerpo en el punto B está respecto al nivel de referencia a una altura h. Por lo tanto, hay energía potencial gravitatoria. Entonces decimos lo siguiente. El trabajo es igual a la energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Quiero que me digas, ese trabajo, ¿debido a quién se ha generado? Ese trabajo externo, ¿debido a quién se ha generado? Debido al rozamiento, ¿cierto? ¿Y cuánto ha sido la energía liberada? 40 joules. Profesor, si la energía liberada es 40 joules, ¿cuánto ha sido el trabajo del rozamiento? Bueno, si se ha liberado 40 joules, significa que el trabajo del rozamiento debe haber sido menos 40. ¿Y por qué menos 40? Porque recuerda que el trabajo de una fuerza de fricción siempre es negativa. Siempre es negativa. Entonces menos 40. Igual, energía mecánica final. A ver, en el punto final, que es en el punto B, ¿qué energía tenemos? Tenemos energía cinética en el punto B. ¿Qué más? Tenemos energía potencial gravitatoria en el punto B. Tenemos las dos. Menos la energía mecánica inicial. En el punto inicial no tenemos energía cinética, pero sí tenemos energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria en A. ¿Está? Notemos lo siguiente. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar los valores. A ver, menos 40 sería igual. Energía cinética en B sería 1/2 de la masa por B cuadrado. Más energía potencial gravitatoria en B sería masa, gravedad, por la altura h. Menos energía potencial gravitatoria en A, que sería masa, gravedad, por la altura h mayúscula. Voy a ponerle ya, h mayúscula. ¿Está? Ahora sí, dime, ¿puedo reemplazar todos los valores y calcular lo que me piden? Sí, a ver. 1/2 de la masa. Profesor, la masa es 1. B cuadrado, B vale 8, 8 al cuadrado. Más masa que es 1, gravedad que es 10 y h que me piden, menos masa que es 1, gravedad que es 10 y la altura que es 20. A ver, tendríamos menos 40 igual a ver. 8 al cuadrado sería 64. 64 entre 2 sería 32. Más 1 por 10 por h, 10h. Menos 10 por 20 sería 200. Profesor, ¿ese 200 puede ir al otro lado a sumar? Sí. Y menos 40 sería 160. 160 sería igual a 32 más 10h. Dime, ¿ese 32 puede ir a restar? Sí. A ver, 160 menos 32 sería 128. Igual a 10h. Por lo tanto, ya podemos decir que la altura h, ¿cuánto debe ser? Debería ser 12,8 metros. ¿Listo? Entonces, aplicando lo que hemos visto para los casos donde hay fricción, esta altura debería ser 12,8 metros. ¿Y la clave cuál sería? La clave sería la A, chicos. Entonces, por favor, nótese que en estos problemas te dicen que consideres la fricción. Entonces, si considero la fricción, ¿qué cosa se debe cumplir? Que el trabajo de esa fuerza de fricción debe ser igual a la variación de las energías mecánicas. Esto, chicos, de forma directa nada más. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 5, mira, que es de verdadero o falso. Problema de teoría. Dice,
Se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil de masa de 0,2 kilogramos con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundos. Si el proyectil alcanza la altura máxima de 4 metros, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La energía cinética inicial del proyectil es 10 joules. 2. La energía potencial gravitatoria del proyectil en el instante que alcanza la altura máxima es de 8 joules. 3. El trabajo de la fuerza de rozamiento del aire es de 2 joules. A ver, según el problema, me está diciendo que yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿no? Y lo voy a lanzar con una rapidez de 10 metros sobre segundos. ¿Listo? Pasa un cierto tiempo t, yo no sé, pasa un cierto tiempo t, y el objeto logra alcanzar su altura máxima. Recordemos que por teoría, cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, entonces en esa posición de altura máxima, ¿cuánto debe ser su rapidez? Debe ser 0. Ah, ya, entonces queda claro. Entonces cuando el cuerpo está a su altura máxima, la rapidez, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0. Ahora, esa altura máxima, ¿cuánto es? Es 4 metros. Ya está, entonces identifiquemos punto inicial A, punto final B. Listo. Entonces, el problema no te dice que desprecies rozamiento. No te dice nada. Por lo tanto, debo analizar por separado por ahora, en base a lo que nos piden, ¿no? Por ejemplo, la proposición 1. Proposición 1 nos dice, la energía cinética inicial del proyectil es de 10. A ver, energía cinética al inicio, es decir, en el punto A, se calcula como 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Dime, ¿cuánto es la masa de este problema, de este bloque? Sería 0,2, ¿cierto? Que podemos ponerlo como 2 sobre 10. Por b cuadrado, que es 10 al cuadrado. De forma sencilla, 2 y 2 se va, un 10 y un 10 se va. Entonces nuestra energía cinética inicial, es decir, en el punto A, ¿cuánto debe ser? 10, pero 10 joules. Por lo tanto, dime, si te sale 10 joules, la primera proposición, ¿cómo será? Verdadera, ¿cierto? ¿Te dicen que es 10 joules? Sí, efectivamente es 10 joules. Vamos con la proposición 2. La proposición 2 nos dice lo siguiente. La energía potencial gravitatoria del proyectil en el instante que alcanza la altura máxima es de 8 joules. ¿Listo? Ahora, aquí cabe recalcar que para que te pidan energía potencial gravitatoria tú debes definir un nivel de referencia. ¿Listo? Obviamente, para nosotros el nivel de referencia va a ser el punto más bajo, ¿cierto? Y el punto más bajo sería en esta posición. ¿Listo? Ese sería mi nivel de referencia. En base a ese nivel de referencia tú vas a calcular la energía potencial y gravitatoria del proyectil. ¿Listo? Entonces, comencemos. Por aquí, a ver. Parte 2. Energía potencial gravitatoria en B. Es igual a la masa, gravedad y altura. La masa es 0,2, 2 sobre 10. Gravedad es 10. Altura, te dicen que es 4. Por lo tanto, la energía potencial gravitatoria en B, ¿cuánto debe ser? Debe ser 8 joules. Debe ser 8 joules. Entonces yo te pregunto, si es 8 joules, ¿la segunda proposición es verdadera o falso? También es verdadero, ¿cierto? También es verdadera. Por lo tanto, pasemos a la siguiente. A ver. La 3 dice, el trabajo de la fuerza de rozamiento del aire es de 2 joules. El trabajo de la fuerza de rozamiento del aire es de 2 joules. Ahí nada más. Si te dicen trabajo de una fuerza de rozamiento, si te hablan fuerza de rozamiento, ¿cómo se calcula? O mejor dicho, por definición, si era una fuerza de rozamiento, el trabajo siempre debe ser negativo. Pero mira, te dicen que es 2 joules. Por lo tanto, sin analizar mucho, esa proposición debe ser falsa, ¿cierto? Debe ser falsa. Entonces ya tendríamos una respuesta. Debe ser falsa. Por definición nada más, porque la fuerza de rozamiento genera un trabajo negativo. Ahora, ¿cuánto es realmente el trabajo de la fuerza de rozamiento? Entonces estás asumiendo que hay una fuerza de rozamiento. Por lo tanto, para la proposición 3 puedo decir lo siguiente. El trabajo de la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, es igual a la variación de la energía mecánica. Dime,
La variación de energía mecánica es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Quiero que me digas, al final, ¿qué tipo de energía tenemos? Al final, en B, ¿tenemos energía cinética? No. ¿Qué tenemos? Energía potencial gravitatoria. Solamente tenemos la potencial gravitatoria en B. ¿Y eso cuánto vale? 8. Menos energía mecánica al inicio. Dime, al inicio, ¿qué energía tenemos? Profesor, solamente tenemos cinética. ¿Gravitatoria habrá? No. Por lo tanto, la cinética, que es la única, sería 10. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de fricción, ¿cuánto será? Menos 2 joules. Y efectivamente, ¿no? Es negativo. Es negativo. Nunca te puedes olvidar de eso. Por definición, la fuerza de fricción genera un trabajo negativo. En este caso sería menos 2 joules. Por ese motivo, la tercera proposición es falsa. ¿Y la clave cuál sería? La clave sería la E, ¿no? ¿Verdadero, verdadero? Falso. ¿Listo, chicos? Problema número 5, tu clave es E. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 6. Dice, la figura muestra esquemáticamente a un esquiador de masa de 80 kilogramos que pasa por el punto A con una rapidez de 10 metros sobre segundos y luego por el punto B con la mitad de su rapidez, es decir, su rapidez se reduce. Determina el trabajo de la fuerza de rozamiento efectuado sobre el esquiador en el intervalo AB. Eso te piden la fuerza de rozamiento. A ver, chicos. Si su rapidez se reduce, por lógica, debe haber una fuerza en contra del movimiento que haga que se reduzca. En este caso, sería la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción genera un trabajo. Dime, recordemos. ¿Ese trabajo era positivo o negativo? Debes recordar, según los problemas anteriores, que ese trabajo debe ser negativo. Ahora, ese trabajo de la fuerza de fricción está relacionado con las energías mecánicas iniciales y finales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos plantear. El trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía mecánica. Obviamente, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. A ti te están pidiendo determinar este trabajo. Y por definición, ¿qué signo debe tener? Negativo. Entonces, en base a eso ya podemos descartar algunas claves. No puede ser ni la A, no puede ser ni la D, porque son positivos supuestamente. Pero recuerda que el trabajo de la fuerza de fricción es negativo. Ahora, para encontrarla necesito restar ambas energías mecánicas, al final y al inicio. Es decir, final sería tu punto B, inicial sería tu punto A. Ahora, en el punto A y en el punto B, para analizar las energías, recuerda que primero debo definir mi nivel de referencia, ¿cierto? Entonces, creo que está claro que mi nivel de referencia va a ser la misma superficie del suelo. En base a ese nivel de referencia, quiero que me digas, ¿qué energía tenemos en B? A ver, cuando el esquiador está por esta posición, ¿listo? Cuando el esquiador está por esta posición, dime, ¿qué energía tenemos? Te dice el problema que su rapidez se ha reducido a la mitad. Ah, entonces, ¿cuánto será su rapidez ahora? Si al inicio era 10, ahora será 5. Profesor, al final hay energía cinética porque hay velocidad. Por lo tanto, al final hay energía cinética. ¿Habrá gravitatoria? No, profesor, porque está al mismo nivel de referencia. No hay altura, no hay gravitatoria. Dime, y al inicio, en el punto A, ¿qué energía tenemos? Profesor, el cuerpo está con una rapidez de 10. Por lo tanto, dime, ¿habrá energía cinética? Sí. ¿Habrá energía potencial gravitatoria? No, profesor, porque está al mismo nivel. Por lo tanto, no hay gravitatoria. Entonces, podemos llegar a la conclusión de lo siguiente. Al final, solamente existe energía cinética en B. Y al inicio, solamente existe energía cinética en A. ¿Listo? Y eso es igual al trabajo de la fuerza de fricción. ¿Está? Entonces, en base a eso, voy a reemplazar la información. A ver, dime, trabajo de la fuerza de fricción es igual a energía cinética en B. ¿Cómo se calcula? 1/2 de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Menos energía cinética en A, 1/2 de la masa por la rapidez en A al cuadrado. A ver, ¿qué te parece si factorizamos o sacamos como término común el 1/2 de la masa y te queda velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A al cuadrado? ¿Listo? 1/2 de la masa. ¿Cuánto sería la masa del esquiador? Mira, te dicen que es 80 kilogramos. Ya está. Velocidad en B al cuadrado. Profesor, es 5. ¿Sí? 5 al cuadrado. Menos velocidad en A al cuadrado. Es 10. 10 al cuadrado.
Ya está. Sigamos a ver, sigue operando nada más. Sigue operando que el problema solito va a salir, mira. Trabajo de la fuerza de fricción es igual a 1/2 de 80, profesor, eso es sencillo, eso es 40. Tendríamos por 5 al cuadrado, que es 25, menos 10 al cuadrado, que es 100, ¿cierto? Que es 100. A ver, para no confundirnos, sería 100. ¿Ah? Vamos a ver. Entonces 10 al cuadrado sería 100. Ten cuidado con los signos, por favor. Trabajo de la fuerza de fricción sería 40 por. Dime, ¿cuánto es 25 menos 100? Sería menos 75, ¿cierto? Menos 75. Por lo tanto, notarás que tu trabajo de la fuerza de fricción sale negativo. Sale menos. Ahora, te sale 40 por 75. ¿Cuánto es 40 por 75? Sería, a ver, 75 por 4 nada más, sería 20. Sería 14, 28, 30, ¿cierto? Entonces sería 300. 300 y con un cerito más. Sería 3000. Por ser un trabajo de la fuerza de fricción, debe ser, ¿en qué unidades? En joules, ¿cierto? Debe ser en joules. Por lo tanto, ahí tenemos. El trabajo de la fuerza de fricción es menos 3000 joules. Y creo que eso es lo que habíamos mencionado respecto a la teoría, ¿no? Un trabajo de la fuerza de fricción debe ser negativo. ¿Listo? Profesor, no hay clave. No es que no exista clave, solamente que nos falta poner adecuadamente nuestro resultado. Sería menos 3, y estos 3 ceritos sería 1 kilo. Sería 1 kilojoules. Entonces, nuestra respuesta sería menos 3 kilojoules, y la clave sería la C. ¿Listo, chicos? Problema número 6, la clave es la C. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 7. Mira, me dan una gráfica. Vamos a ver de qué se trata. Dice, el trabajo de una fuerza resultante sobre un cuerpo puede ocasionar un cambio en su energía cinética. En un laboratorio se sometió a un bloque de masa de 4 kilogramos a una fuerza resultante, mira, a una fuerza resultante. Ya está. Variable, como se indica en la figura. Determine F sub 0 si el movimiento del bloque se inicia en la posición X igual a 0 y cuando pasa por X igual a 11, su rapidez es de 8 metros sobre segundos. Profesor, me están hablando de una fuerza resultante. Entonces, una fuerza resultante, ¿y con quién está relacionada? Entonces, recordemos, cuando tenemos una fuerza resultante, lo que va a hacer esa fuerza resultante, como dice el problema, es ocasionar un cambio en la energía cinética. Ah, profesor, entonces, esa fuerza resultante lo que hace es generar un cambio en la energía cinética. Entonces, podemos decir que el trabajo de esa fuerza F, que sería tu fuerza resultante, es igual a la variación de la energía cinética. ¿Listo? El trabajo de una fuerza F sería igual a la variación de la energía cinética. Profesor, ¿y qué cosa era la variación de la energía cinética? Ponemos por aquí. Variación de la energía cinética sería energía cinética al final menos energía cinética al inicio. Y creo que esos son los valores que te dan, ¿no? Al inicio sería en la posición 0 y al final sería en la posición X igual a 11. ¿Ya está? Ahora, la pregunta es, al inicio, ¿qué cosa está ocurriendo? Porque te dicen que al final la rapidez es 8. Pero al inicio, dime, ¿tendrá rapidez el cuerpo? A ver, leamos bien el problema. Dice, determine F sub 0 si el movimiento del bloque se inicia en la posición 0. ¿Qué significa que el movimiento se inicie? Significa que su rapidez en ese punto, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0, porque recién empieza a moverse. Ah, entonces ya queda claro, profesor. Entonces, en base a esas velocidades yo puedo encontrar sus energías cinéticas. ¿Listo? Ahora, el gran problema no es la energía cinética, sino el trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza resultante. Y notamos que es una fuerza variable. Entonces, recordemos un poquito de definición. Si yo tengo una gráfica que es fuerza en función de la posición, y es una fuerza variable, ¿cómo se calculaba su trabajo? Se calculaba en función del área, ¿cierto? Área debajo de la gráfica. Ah, entonces, podemos decir que el área de todo esto, mira, todo, absolutamente todo esto, es igual al trabajo de la fuerza F, ¿cierto? Ahora, pero ten cuidado, mira, aquí te están dando valores para que te confundas. Yo quiero solamente de 0 hasta 11, pero mira el problema.
Mira la gráfica, te dan hasta 14. Entonces, dime, ¿tendrás que analizar hasta 14 o solamente hasta 11? Profesor, solamente hasta 11. Por lo tanto, cuando tú quieras calcular el área, solamente vas a analizar ¿hasta dónde? Hasta el valor 11. Solamente hasta aquí. Ya está. Entonces, la figura que te va a generar, obviamente no es una figura conocida, por lo tanto lo que vamos a hacer es separar esa gráfica. Vamos a separarlos. ¿Listo? Entonces, a la hora de separar, yo puedo separar en un trapecio, que sería tu área 1, y en un rectángulo, que sería tu área 2. ¿Parece? Ya está, entonces tengo dos áreas. Entonces, primero calculo el trabajo, ¿ya? Primero voy a calcular el trabajo por aquí. Trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza F sería el área 1 más el área 2. Profesor, ¿ambos positivos? Sí, porque están por encima del eje de las posiciones. Recuerda que si estaba por debajo, el trabajo era negativo, ¿cierto? A ver, el área 1 para el trapecio sería base menor, que sería de 0 a F sub 0. Esto de aquí sería 0 a F sub 0, sería F sub 0. Más base mayor, que sería de 0 hasta 16, ¿no? Sobre 2. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? 6, ¿cierto? Sería 6. Más, ahora calculemos el área 2, ¿no? Por ser un rectángulo, la vamos a calcular como base por la altura, ¿no? La base notemos que es 5, ¿cierto? Y la altura, en este caso, ¿cuánto sería? F sub 0 nuevamente. ¿Está? ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera ya tenemos el trabajo de la fuerza F. Lo podemos reducir un poquito si que tú deseas. Por ahí, mira, podemos simplificar. Mitad 1, mitad 3. ¿Listo? Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Reduciendo un poquito, sería 3 por F sub 0, sería 3 veces F sub 0, más el 5F sub 0 de aquí, ¿cuánto sería? Sería 8 veces F sub 0, más el 3 por 16, que sería 48, ¿cierto? Entonces podemos reducirlo de esa manera. Ya está. Pero eso no es lo que nos piden realmente, ¿no? Pero ya sabemos que el trabajo de la fuerza F, la fuerza resultante, es 8 veces F sub 0 más 48. Y ese valor debe ser igual a la variación de la energía cinética. Entonces, vamos a esa relación. Vamos a compararlo con la energía cinética. Decimos, el trabajo de la fuerza F es igual a energía cinética al final. Profesor, al final la rapidez es 8, por lo tanto sería 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado. Menos energía cinética al inicio. Profesor, al inicio es 0 su rapidez, por lo tanto su energía cinética es 0. ¿Está? Reemplacemos los valores. Trabajo de la fuerza F sería 8 veces F sub 0 más 48 igual a 1/2 de la masa. Dime, ¿cuánto es la masa en este problema? Profesor, te dicen que es 4 kilogramos. Por la rapidez final al cuadrado, que es 8 al cuadrado. Entonces sería 8 F sub 0 más 48 es igual a 1/2 de 4, que sería 2 por 8 al cuadrado. Ahora, si te das cuenta, tú puedes simplificar, a todo le puedes sacar. ¿Qué cosa le podemos sacar? Le podemos sacar octava, ¿no? Si lo notas, podemos sacar octava. O si no, lo operas directamente, ¿no? Voy a sacar octava, mira, para que notes. Octava, 1. Octava de 48, 6. Octava de 8 al cuadrado, simplemente es 8. Entonces, quiero que me digas, ¿qué nos quedaría? F sub 0 más 6 es igual a 8 por 2, ¿cierto? Y 8 por 2 sería 16. Por lo tanto, el valor de F sub 0 sería 10. Y por ser una fuerza, sería 10 newton. Esto y es el valor que nos están pidiendo en este problema. Por lo tanto, chicos, el problema número 7 te debe salir 10 newton y tu clave debe ser la clave C. ¿Listo, chicos? Eso sería con el problema número 7 y tu clave sería la C. ¿Listo, chicos? Hemos visto problemas de energía y conservación de la energía. Debes recordar lo básico. Si hay fricción, recuerda que ese trabajo de la fuerza de fricción es igual a la variación de la energía mecánica. Y si no hay fricción, las energías mecánicas se conservan. Espero que te haya servido estos problemas y ya puedes resolver los problemas dirigidos para casa. Conmigo será hasta otra oportunidad, chicos.